varios oyentes el día de ayer me sugirieron, ¿por qué no llamás al diputado nacional Francisco Sánchez? Y ya lo tenemos en línea al diputado Sánchez, así que bienvenido, diputado FM Giga, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por atender. ¿Qué Me pasó anoche, diputado? Ahí tenemos una foto tuya de fondo en el recinto. Comentanos un poco qué pasó. Bueno, sí, son estas situaciones raras entre la pandemia y quienes se quieren aprovechar de la pandemia. La realidad es que hay un reglamento que tiene rango constitucional, es decir, que no debería ser pasado por alto, salvo que se den circunstancias especiales, ¿no? Y esas circunstancias especiales tienen que estar avaladas por una enorme mayoría de diputados. Bueno, eso considerando la pandemia, la cuarentena que obliga a que las personas estemos encerradas en lugar de estar haciendo nuestras actividades normalmente, acordamos entre todos los diputados hacer una modificación temporal al reglamento para poder legislar de manera telemática, es decir, a distancia, ¿no? A través de una computadora. Ese acuerdo que hicimos fue un acuerdo por un mes, ampliable por un mes más. Vencidos esos plazos, tenemos que volver a la presencialidad. Como el presidente de la Cámara, Sergio Massa, convocó a una sesión, nosotros, todos los que vivimos en el interior del país y los que viven más cerca, todos tuvimos que viajar. Claro, todos los de Juntos por el Cambio. El resto de las fuerzas decidieron quedarse cada uno en su casa, legislando desde su casa, como si todavía estuviera vigente un reglamento que, como digo, ya venció. De manera increíble, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, nos dio por ausentes a quienes estábamos presentes y dio por presentes a quienes estaban desde sus casas. Con lo cual, nosotros ayer, a pesar de haber asistido y estar sentados en nuestras bancas durante más de 12 horas, estuvimos ausentes de acuerdo a los registros que establece el presidente de la Cámara, ¿no? y que lo estableció formalmente. Entonces no pudimos ser parte de una sesión importante. Pero no solamente es grave lo que pasó por lo de ayer, ¿no? Que el presidente de la Cámara toma la decisión, avalado por otros legisladores, como por ejemplo la legisladora de la provincia de Neuquén, Yanisa Pag, y otros partidos provinciales, toma la decisión de modificar el reglamento sin que estén dadas las condiciones. No puede hacer eso es absolutamente inconstitucional y además es abuso de autoridad. Con lo cual, lo que están buscando es tratar determinados temas bajo esta modalidad que ya sabemos que no es la que conviene y no es la que sirve, ¿no? Tiene muchas fallas, muchos errores, y temas delicados, temas importantes tienen que ser tratados personalmente. De hecho, como cualquier trabajador, por ejemplo, un cajero, repositor o cajera de supermercado, todos los días se expone a la asistencia del público. Y no estamos hablando de unas dos personas, estamos hablando de mucha gente, con lo cual no habría ningún inconveniente de que, cumpliendo con las normas sanitarias que corresponden, los legisladores nos presentemos a trabajar. Y no importa si estás a 1.200, 1.500, 2.000 kilómetros o solamente a 100, vos tenés que presentarte a trabajar, porque para eso nos eligieron, no nos eligieron para que nos quedemos en nuestras casas cómodamente. Diputado, antes de que continúe una consulta, a ver si entiendo bien, esto de que el protocolo ya estaba vencido del 4 de agosto, ¿no? Y que para renovarse tiene que haber, entre comillas, por consenso, ¿es así? Sí, claro, el consenso es una sola cosa, es la decisión de todos, no es la mayoría, porque si no sería otra cosa. La decisión de la mayoría es un sistema democrático, un sistema de consenso es un sistema por el cual entre todos se acuerda una misma cosa. Acá no hay consenso, nosotros creemos que ya pasamos de la etapa del confinamiento absoluto, sino, imagínese, el Congreso no va a funcionar más. Claro. Y mientras que el Poder Ejecutivo de la Nación está funcionando, uno lo ve al presidente, junto a sus ministros, reuniéndose permanentemente, los ministerios están funcionando, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provinciales. Entonces, si los poderes ejecutivos están funcionando, ¿cuál es la razón por la cual los poderes legislativos no podemos funcionar? Y en esta línea, perdón, funcione plenamente, los legisladores, los diputados que no somos del oficialismo, tenemos que tener
el derecho y la obligación de participar en la institución que nos ha elegido. Tal cual. Y en este lineamiento, antes que se me vaya la idea, ¿está la posibilidad o se abre la posibilidad entonces inclusive de accionar judicialmente contra cualquier intento de vulnerar estas reglas? Por supuesto, esa es la alternativa. Digamos, nosotros, por supuesto, no creemos en la violencia. Hay gente que nos ha propuesto, inclusive, que tengamos una actitud virulenta. Nosotros no creemos en esa forma de resolver las cosas. Por eso vamos a ir por la vía institucional, que es la justicia. Cuando uno de los poderes del Estado falla, lo que sigue es recurrir al otro poder del Estado. En este caso, a nosotros nos toca y corresponde recurrir a la justicia. Y lo vamos a hacer. Vamos a ir a la justicia para que sea la justicia la que decida sobre este caso. Así todo, vamos a seguir nosotros tratando de tener la presencialidad que se necesita. Nos parece muy importante estar presentes en estos momentos, ¿no? Estar presentes en el Congreso. La verdad, a mí me gustaría más, por comodidad personal, estar con mis hijos, con mi esposa en mi casa en Neuquén. Pero en este momento de Argentina, nosotros tenemos que estar dando las discusiones y trabajando en los lugares donde corresponde. Y yo fui elegido diputado nacional para estar acá en Buenos Aires, ¿no? Reitero, a mí me gusta mucho Neuquén, me gusta estar con mi familia, con mis hijos, pero yo fui elegido para estar acá en Buenos Aires en los momentos claves. Y esta es la elección que uno ha hecho y para lo cual fue elegido. Entonces tenemos que estar acá, todos los legisladores dando la cara, tratando de sacar adelante la situación grave que vive el país. Bueno, sí, igualmente la sensación que dio verlo anoche, toda la situación parecía un show. Fue triste, sinceramente, para alguien que ve cómo estaba el recinto, cómo tenían estas ida y vuelta, ¿no es cierto? Entonces, por eso nos parecía bueno poder escuchar y saber sobre estos temas. ¿Hay algo que decir hay algo más que quieras agregar sobre esta situación de la sesión de anoche para pasar a otro tema, diputado? Sí, esto que vos decís, estoy de acuerdo con vos, es triste, esto no está bien. Nosotros no fuimos elegidos para pelearnos entre nosotros. Por eso la gente termina detestando la política. Porque esta política que se mira a sí misma y discute pavadas y cosas que están alejadas de la realidad de la gente, no le sirve a nadie. Por eso hay que dejarse de hacer pavadas, de hacer estas chiquilinadas, de ver quién es más vivo, quién es más rápido, y dedicarnos a trabajar. Es una vergüenza lo que pasó ayer, como viene siendo una vergüenza lo que es la política, peleándose permanentemente, como si esto fuera una chicana entre amigos. Esto no son chicanas, esto es el futuro del país está en juego. Entonces hay que dejarse de bromear, hay que cumplir con la Constitución, con las reglas que están establecidas, con las leyes, y hacer lo que corresponde, que es sacar adelante al país. Bien, diputado, otro tema y tu posición. ¿Por qué decís que no a la reforma judicial? Bueno, primero que sí, digo que sí a una reforma judicial. Creo que hay que reformar la justicia, como todas las instituciones que no sirven o que tienen fallas, necesitan ser reformadas. Y no hay que tener ningún pudor, ningún miedo en reformarlas. Lo que yo no creo, de ninguna manera, es en que esta reforma que plantea el oficialismo, el kirchnerismo específicamente, sea una reforma que necesiten y que le sirva a los argentinos en general. Bueno, y particularmente a los neuquinos. Vamos a ver, de los 23 juzgados que se van a generar en Comodoro Pi, solamente, si vos lo comparás con el resto del país, superan en cantidad solamente los que se van a formar en Ciudad de Buenos Aires, son más de los que se van a generar en el resto del país. Con lo cual ahí tenés en claro de que están orientándolo específicamente a lo que ocurre en Buenos Aires, pero no en Buenos Aires a los delitos que se cometan contra un vecino al que le robaron, por ejemplo, y tampoco en Buenos Aires o en ningún lugar del país para el jubilado que tenga que reclamar porque no le actualizaron como corresponde la jubilación. No, esto es específicamente para los casos de corrupción. Entonces, quieren meter más jueces, quieren que gastemos, al principio habíamos sacado la cuenta, eran 4.000 millones de pesos, pero en realidad, con todo lo que terminaron sumando, son 10.000 millones de pesos que hay que gastar inicialmente para que abran esos juzgados nuevos que quieren crear. 10.000 millones de pesos para, en definitiva, protegerse, porque no hay otra
búsqueda en esta reforma que propone el oficialismo de la justicia, que no sea protegerse ante los casos de corrupción en los cuales están implicados. Entonces, a esa reforma le decimos que no. Nosotros propusimos otras dos reformas importantes, bien profundas. Lamentablemente no pudieron avanzar esas reformas en el Congreso, todavía están trabadas algunas de esas búsquedas de reformas, sobre todo en lo procesal, están trabadas en el Senado. Mientras tanto quieren avanzar y están desesperados por avanzar con esta reforma. Nosotros queremos reformar la justicia penal, queremos reformar el Código Civil y Comercial, queremos también que se nombren a cerca de 200 jueces, que todavía esos pliegos no fueron tratados, y necesitamos que se traten, porque nombrar jueces donde no hay jueces, o en juzgados donde no tienen jueces, bueno, claramente va a hacer que las cosas empiecen a funcionar en 200 juzgados del país. Bueno, a esas cosas no quiere el oficialismo discutir y no quiere avanzar. Sí quieren avanzar, como decía recién, en una reforma del Comodoro Pi para asegurarse impunidad. Y eso obviamente nos va a encontrar del otro lado de la vereda. Antes de dejarte libre, diputado, y para la audiencia, estamos hablando con el diputado nacional Francisco Sánchez del Interbloque Juntos por el Cambio. ¿Apoyás o estás de acuerdo con esta, en la denuncia, digámoslo así, o juicio político a la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, por la situación del Villa Mascardi? Bueno, ayer presenté un proyecto de autoría mía, un proyecto para hacerle un juicio político a la ministra Frederick. El juicio político tiene que ver con que la ministra, lejos de dar la orden de desalojar y de reprimir como corresponde, ¿no? Ese es el poder del Estado. El poder del Estado es reprimir los actos delictivos, ¿no? La represión tiene distintas manifestaciones, distintas formas, pero corresponde. Y le corresponde a la ministra Frederick dar la orden a las fuerzas de seguridad que están a sus órdenes, le corresponde dar la orden de desalojo a estos grupos que se hacen denominar mapuches y que de mapuches no tienen nada. De hecho, ni siquiera están inscritos en el Instituto Nacional Indígena, de Asuntos Indígenas. Y lo que tiene que hacer es echar esos forajidos de Villa Mascardi que están prendiendo fuego, están causando alboroto, molestando, atacando a los vecinos de alrededor para usurpar tierras y después venderlas. Bueno, dejo de hacer eso, la ministra lo que hace es denunciar a los vecinos que quieren defenderse, manifestándose en contra de estas usurpaciones, en contra de estos atropellos. Entonces, lo que corresponde es, si una ministra, lejos de cumplir con su función, lejos de hacer lo que tiene que hacer, hace absolutamente lo contrario, entonces lo que corresponde es un juicio político, por eso es que lo estamos llevando adelante. Gracias, diputado, sé que te están por llamar ahí nuevamente. Gracias por esta comunicación, vamos a estar atentos a tu gestión y a lo que sigue. Bueno, siempre a disposición, lo que ustedes necesiten, con todo gusto me llaman y conversamos. Gracias por llamar, Un abrazo grande. Así pasó Francisco Sánchez, diputado nacional por el Interbloque de Juntos por el Cambio, aquí por Giga. Giga 105.5, la radio TV. Llega al fin.